Viernes 17 de agosto del 2018, luna nueva. Emilio, Liberato, Eusebio, Mirión, Names, Jacinto, Beatriz. Hoy en Gabón conmemoran su independencia. También José de San Martín y Día de la Independencia en Indonesia. Un día como hoy nacieron Ramón Odalis Batista Piña, Jarabacoa, Colegio de la Salle, ingeniero civil Odalis Batista, fue jefe de la Guardia Lasallista. Roberto Valentín Ventura, Roberto Valentín, hijo del dueño de la Casa París, y tú no sabes lo que es la Casa París. Ni tampoco, Usted sabe lo que es ni la Casa tampoco la Guardia Lasallista. No sé. José Odalis Batista sí. Sí. Odalis Batista sí. Eso era como, Ah, eso era como un servicio era voluntario. no, la Guardia Lasallista. Perdóname. Aquí habían dos guardias de honor que se hicieron famosas a partir de los años 50. El Colegio de la Salle tenía una guardia de honor. Ajá. Esa guardia, que yo recuerde, la dirigió uno que le decíamos Paco, no me acuerdo el apellido, Odalis Batista, y uno de los hermanos de Francis Camaño. Creo que se llamaba Freddy. Freddy Camaño, el mayor de ellos. Y la otra era la Guardia Universitaria. Ah. Roberto Valentín es hijo de un sastre que estaba en la Independencia, frente a la puerta del cementerio de la Avenida Independencia. Era un sastre famoso que se llamaba Casa París. Y ahí se confeccionaban los trajes, los principales personeros del régimen. Ahí. Y Espérese, es que yo llegué a ver funcionando La una Casa casita No, antes de una llegar a la casita. bomba. Antes de la casita del hombre que cambia cheque. Ajá. En la otra. Esa. Ah, ok. Entre esa casita y la ferretería de Marino Ufán, que estaba en la... Ya yo sé dónde. Bien. También el exrector de INTEC, don Rafael Damaris Toribio y Domínguez. Creo que es el esposo de Muquien San. Sí. Bien, señora, a esa persona le deseamos feliz cumpleaños. Tenemos también que hoy es la resaca del 16 de agosto. Hay muchas cosas. No, Vimos la fuerza de los digitales poniendo a circular gabinetes falsos, ¿verdad? Ese gabinete que apareció básicamente con los cambios militares, cometieron algunos pequeños errores, como por ejemplo el colocar dentro de los cambios posiciones ya inexistentes, otras posiciones que no se hacen por decreto, y ahí pusieron el huevo. Ajá. Pero hay que estar consciente de que parece que el que hizo el asunto es alguien con conocimiento de las fuerzas castrenses. Sí. Mire, usted dice día de resaca después del liceo, pero yo digo que podría ser más bien día de insomnio para la gente que se quedó esperando qué era lo que iba a pasar. No, porque parece que va a haber alguna razón para que los cambios no sean, sino que sea la semana siguiente al 16. Posiblemente sea la semana que viene. Bien, tenemos al ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Cuando venía de camino me entró una llamada diciendo, ¿qué hace Julito con Balaguer ahí? Digo, bueno, yo no lo estoy viendo. Bueno, ¿Qué era lo que tú tenías con Balaguer? No, yo no tenía con Balaguer. Yo hice un comentario con el compañero presidente aquí sobre la reelección. Ajá. Y sobre los gobernantes que en esa época adornaban nuestra América.
Entonces Balaguer en la introducción lo saludó por su nombre. Majestad Rey de España, señor Felipe González, señor Salinas de Gortari, ingeniero Fujimori, presidente Carlos Andrés Pérez, y así sucesivamente. Fidel Castro también. Sí, y los saludos. Eso fue en Madrid. Pero lo que pasa es que él y Balaguer eran inmortales. Estaban en todas las... fue la primera cumbre en España, la primera iberoamericana. Ahí produjo Balaguer uno de los discursos más infelices de su vida. Más infelices. Sí. Infeliz en muchos sentidos. Primero porque era ya un rasgo de senilidad absoluta. Infeliz para el conjunto de los que estaban ahí, que piropearon el discurso por una cierta erudición que le sirvió de soporte. Pero es un discurso muy contradictorio. Fidel Castro dijo que era un genio, que era un genio, una enciclopedia. Así porque una enciclopedia. Y el país editorializó sobre ese discurso. Pero Balaguer en ese discurso se pone del lado de España contra la leyenda negra de la conquista. Y en el mismo discurso elogia el papel del padre Las Casas. Pero resulta que la leyenda negra tiene como sustento los documentos del padre Las Casas. Al extremo que los libros del padre Las Casas se publicaron en España con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Se publicaron originalmente en Holanda, en el siglo XV, XVI. Siglo XVI. Pero vinieron a publicarse en el siglo XIX con motivo del 4º centenario del descubrimiento. De manera que, ¿cómo puedes tú conjugar en un mismo discurso la actitud del padre de Las Casas y la actitud del colonizador? Mira que el papá del padre de Las Casas vino en el segundo viaje de Colón. Se pasó muchísimos años aquí. Cuando retornó a España, el muchacho chiquito allá, le llevó de regalo un indio. Y el padre de la casa se paseó por su pueblo. Con su indio. Con el indio, cosa que estaba generalizada en España, llevarle de regalo un siervo, un esclavo doméstico. Fue tan escandalosa esa situación que la reina se vio obligada a emitir un edicto prohibiendo eso. Que si traían indios era para que se integraran a la vida española, pero no como sirvientes. En esa condición se crió el padre de Las Casas. Cuando viene aquí y ve la situación de los lavadores de oro y toda la sumisión a que habían sometido a los indios, explota junto al otro cura, a Montesino, y asumen una actitud los dominicos en esa época, en Santo Domingo, acerca de ese tema. De manera ¿cuántos años de diferencia tuvo la casa de Montesino? ¿Eran contemporáneos? Eran contemporáneos. De manera que ese es un penoso momento de Balaguer y de América. Porque ¿cómo es posible que toda esa trulla de presidente ahí no fueran capaces de entender que este hombre estaba senil ya hablando disparate? Haciendo gárgara con un conocimiento que se le enredaba en la cabeza. Porque no es que no sabía eso, lo sabía. Pero como un mismo discurso elogia una actitud y elogia la otra. Aborrece un hecho y elogia al promotor del hecho. Bueno, yo tengo dos temas que se los guardé a José Israel. Y no es un debate, porque aquí no se debate, ni tampoco es un podium para dictar sermones, y mucho menos lo que hacemos este programa, y ahí no hablo a nombre de todo el que trabaja aquí. No pretendemos ser conciencia nacional. Hay una serie de personas que se pronuncian en una forma que me parece que han llegado a pensar en que este país está dividido en dos, no en 3, ni en 4, ni en 10 millones, en 2. Un pequeño grupo que es conciencia nacional
y que tienen todo el derecho de querer cambiar las cosas que están mal, no le critico eso. Pero la forma de hacerlo es lo que quisiera hablar con José. Bien, señor. Tenemos que hacer un libro, sí. Varios. Señores, se supone que si hay un centro de pensamiento que ahora están muy de moda aquí en República Dominicana, pero realmente en los países civilizados tú tienes que las grandes universidades son las que trazan las pautas y trazan también y forman los hombres que dirigen estos países. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en un viaje que hice a Estados Unidos. Me monté en un ascensor en un hospital, subieron 2 jóvenes médicos y le pregunté, ¿de qué universidad salen ustedes? Entonces uno que hablaba español me dice, de la universidad. Digo, ¿cómo? Dice, de la universidad. Digo, pero aquí en Pensilvania hay muchas universidades. No, de la Universidad de Pensilvania, la universidad, ¿verdad? Es decir, había hay una creencia de que la universidad aquí es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿De dónde tú eres? De la UAS. Pero antes decía de la universidad del país, de la cabeza. Y resulta que nosotros fuimos testigos de excepción de un proceso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque vivimos el cambio. Entramos en el 58, salimos en el 64. La mayor cantidad de cambios políticos ocurrieron aquí justamente en esos 6 años. Algo que no buscamos. Y existía una forma de vivir en la universidad. Por ejemplo, nadie le interesaba mucho el decreto que nombraba al rector de la universidad. Yo recuerdo, creo yo que durante nuestra época fue rector el arquitecto José Antonio Caro Álvarez, fue rector Ambrosio Álvarez Aybar. Caro fue rector en la transición. ¿Quién? Caro. Bueno, fue el último de Balaguer. Fue Ambrosio Álvarez Aybar. El último de Balaguer fue Paniagua. ¿Quién? Paniagua. El papá de Guillermo. Bien. También recuerdo a Piantini, que estuvo ahí cerca de José Antonio Caro Álvarez unos días, un profesor de medicina. Recuerdo a Castaño 2 veces y a Moncito. Ya ahí, creo que con Castaño yo terminé. El tema es que había un espíritu ahí adentro interesantísimo. Nunca en la carrera de medicina, nosotros tuvimos que oír ningún discurso que hablara ni bien ni mal de Trujillo. Ahí no se mencionaba a Rafael Leónidas Trujillo en ninguna cátedra de medicina, ni práctica, ni teoría, ni nada. Nosotros solamente teníamos una cosa que cuidar, y era que un bedel era aquel que pasaba lista a los estudiantes y le pasaba lista a los profesores para saber cuántas horas daban. Y había un bedel de apellido Lacerda, que él se ocupaba de 2 cosas, de 3 cosas, de pasar lista y de vigilar para el servicio de inteligencia militar los estudiantes. La otra era, al final de la carrera, él te ofrecía unas tesis que se habían presentado generalmente 10 años atrás y te decía, mira, ven, si tú no quieres hacer la tesis, y te ofrecía 2 o 3 mil
títulos para que tú se la compres. Entonces él te buscaba en el archivo y te vendía una tesis si tú querías hacer la tuya. Pero uno Había tenía... estudiantes de Derecho que escribían tesis de medicina también. Bueno, seguro, pero hay Ay, también Dios una mío. cosa, no era lo mismo, por ejemplo, en la carrera de Derecho, que tú te encontrabas que te decían, a mí Balaguer me dio clase, Moncito me dio clase en ingeniería, y te mencionaban a Abelino, una serie de personas, y había un respeto a esa figura que era el profesor universitario, en que independientemente de que a lo mejor cuando salía de ahí era un trujillista connotado, ahí había un comportamiento diferente. Pero había una guardia universitaria, tú mismo lo mencionaste ahorita. Sí, pero esta guardia no estaba dentro de las aulas. No estaba dentro de las aulas. Tú podías tener un compañero que era de la guardia, pero ahí esos se iban para allá, para el alma mater, con Leo Mato y el grupito de los muchachos esos, y hacían su... Pero previamente a la guardia, a la segunda guardia, hubo una guardia en el 47, que no sé cuándo se disolvió. Por razones que se explican. Trujillo hizo una apertura, salió muchísima gente a luchar políticamente y entonces le contrapesó con la guardia. Bien. Ahora bien, en el 57, tú sabes que se creó, el 56, se creó el Comité Reeleccionista Universitario. Sí, que lo sí, pagaba- ahí adentro había que lo actividades. pagaba Balaguer. Sí. Porque se reelegía negro, pero se elegía a Balaguer. Y el que estaba dentro de la universidad era Balaguer. Sí. Esa guardia universitaria les rindió tanto a esos fiesteros que se restauraron después La otra guardia, la guardia universitaria. la uniformada. Sí, sí. Primero fue el comité reeleccionista y el mismo grupo Sí, formó se convirtió en guardia universitaria. Bien. Por ejemplo, ese grupo tenía mucha actividad en el edificio Vaquero, fuera de la universidad. Eran jóvenes que estudiaron Derecho ahí en el edificio Vaquero, con los otros. Y ahí había una mezcla de trujillismo y antitrujillismo. Pero el cuento es que cuando desaparece el régimen, surge una situación interesante. En medio de esos 4 años, habíamos estudiantes, naturalmente estábamos en diferentes cursos, en que tú tenías un estudiante bueno. Posiblemente eran cum laude, summa cum laude, y esos estudiantes comenzaron a hacer y a formar las organizaciones estudiantiles. Lo primero que se forma es la Federación de Estudiantes Dominicanos, ahí está todo el mundo. Entonces, en esa federación, de la cual después se divide entre corriente social cristiana y corriente, yo no sé lo que era el otro, pero lo que quiero decir es que esa gente, esos estudiantes, eran estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería que a la vez hacían actividad de ese tipo. Nosotros recordamos, por ejemplo, en la época de nosotros, a José Cuello, en ingeniería, a Cayetano, también recuerdo a De Filló, a José González Cano, al doctor José Joaquín Puello, al mismo Narciso, que comenzó a estudiar medicina. Esa gente eran buenos estudiantes. Asdrúbal Domínguez, había uno que se llamaba apellido Huemón, Rafaelito Alburquerque. Entonces esa gente después se polarizaron, uno para el PRD, uno para el socialcristianismo. Entonces ahí comenzó otra cosa, pero siempre fueron buenos estudiantes y buenos profesionales. Entonces comenzó a dañarse. Yo no sé en el momento en que la UAS comienza a deteriorarse, cuando lo primero que hicieron fue un claustro tripartita. Cuando vino el fuero y la autonomía, hicieron en la que nosotros vimos con mucha extrañeza que los estudiantes eran parte de las autoridades, perdón, los empleados y los estudiantes eran parte de las autoridades. Me lo encontré raro, porque en ninguna parte del mundo
un estudiante y un empleado es parte de la academia. Pero comenzó así. Eso, llegaron el momento. Perdón, los empleados entraron en ese juego después de la Revolución de Abril. Bueno, eso fue con la bendita reforma, pero hay una cosa, eso llegó a un punto después del movimiento renovador, que esos dos sectores comenzaron a dirigir a los profesores, y los profesores en un momento dado le tenían miedo, temor, espanto a esos dos sectores. Se revirtió totalmente, y yo creo que ahí fue, más o menos en ese proceso rarísimo, en el que nosotros teníamos, por ejemplo, una universidad con deportes. Los deportes desaparecieron de la universidad. Tenían profesores que eran orgullo de nosotros. Todo el mundo recuerda a sus profesores con mucho. El profesor Gómez Rodríguez, el profesor José Fernández Caminero, el profesor Fabio Mota. Gente que para nosotros eran pequeños dioses, ¿verdad? El doctor Lamarche. Entonces vino el profesor que le tenía miedo al estudiante, el profesor incapaz, el rector que lo ponían los partidos políticos, unas maestras, unas señoras que aparecieron yo no sé de dónde, fueron maestras primero fueron maestras, a veces en la normal o del Instituto Señorita, y después fueron a la universidad a dar clases. Y esas mujeres se hicieron izquierdistas. Después de viejas, se hicieron izquierdistas. Y que para medrar ahí era necesario eso. ¿Perdón? Que para medrar en ese pasto era necesario ser izquierdista. Y los rectores no eran tales, le tenían miedo. Tú veías que la gestión, por ejemplo, de Caseacta, del doctor Tolentino, y veía un estudiante y ese de la fe, y ese era el que mandaba y hacía y tornaba. Pero el cuento es que entonces llegaron una cantidad de profesores incapaces que nadie sabe de dónde salieron. Estudiantes que llegaron y que no conocían ni el alfabeto. Maestros que pasaban a las estudiantes asediándolas abiertamente. Eso era un refugio, la universidad era un refugio, no solamente de eso, sino también de personas, aquí se dio el caso de personas que estaban presas. Yo creo que el que desarmó la universidad fue Balaguer. A mí me da la impresión de que fue Balaguer. Porque Balaguer, vengándose de la universidad, la obligó a llegar a lo que llegó, dejándole como una cosa ahí aparte para que vivan esa gente. Miren, el comedor universitario, el economato universitario. El economato existía desde la era de Trujillo. No, pero en lo que se convirtió el economato, lo que se convirtió el comedor, lo que se convirtió el nombramiento de profesores. Engombe, ay Dios mío, la finca de Engombe, la imprenta, eso, desde el punto de vista docente y administrativo, eso se volvió un desastre. Yo no me explico hasta dónde eso podía llegar. Ya todo el mundo sabe que los rectores los eligen los partidos. Fulano lo apoyó el PLD, fulano lo apoyó. Eso llegó así. Hoy hay una pequeña esperanza. Usted puede o no estar de acuerdo con esa gente, pero yo quiero decirle algo a dos personas que parecen que en los últimos días han tenido cierta influencia en la universidad y que podrían, si no se denaturalizan, y lo digo porque hay uno de los dos que está cogiendo un camino medio raro. Y esas dos personas que fueron mencionados aquí la semana pasada, yo quisiera decirles que ellos podrían retomar ese prestigio que han tomado en estos tiempos. Uno, en el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad,
que lo está dirigiendo Fernando Peña. La cantidad de profesores y personas que jugaron un papel en el pasado en diferentes organizaciones políticas, él lo ha logrado convencer de que entren a ese observatorio. Y esas personas han hecho algunos trabajos interesantes, pero me parece que puede ser que se naturalicen dirigiéndose a la búsqueda del poder a través de Marcha Verde y de otros movimientos, que va a denaturalizar un centro de pensamiento que podría ser perfectamente un lugar libre del partidismo y un lugar en donde se formen personas que si quieren después dirigir el país porque se metan en los partidos políticos. Eso puede ser un lugar para trazar pauta. Hay otra persona que trabajó ahí en las elecciones últimas, que se llama Enerio Rodríguez, que lo vemos a través del programa Sobre el Tapete con Federico Enrique. Yo creo que si esas personas son bien recibidas por el Consejo y por la Rectoría y le dan un poquito más de incidencia en la UAS, podría la universidad retomar una parte importante del papel que debe de tener aquí. Yo particularmente veo con preocupación que posiblemente en el caso de Fernando ellos estén más interesados en usarlo de trampolín para meterse en los movimientos verdes, que todo el mundo sabe en qué va a terminar. Porque lo primero que usted tiene que ver en cualquier movimiento nacional es quiénes están. Y hay personas que no pegan una. En la vida entera no han pegado una. Eso se llama otra cosa con la suerte, pero yo no quiero entrar en esos detalles. Pero hay gente que nunca en su vida han pegado una. Entonces, el observatorio es el centro de pensamiento de la UAS ahora mismo. Es un centro de pensamiento que está en la UAS. No, ellos no quieren que se vea como que es el centro de pensamiento de la UAS, pero es un centro que lo mantiene la UAS y que han hecho trabajo muy bueno. Y lo más interesante es la gente mira, ahí está el reformismo. Alexis Joaquín Castillo está ahí. Ahí están por lo menos media docena de PCDistas que se quedaron sin empleo. Pero eso no es una fuente de empleo. Ahí no, esa gente no tiene salario. Entonces, pero tienen trabajo que hacer. Hay PRDistas, hay de todos los... Pero lo importante es que no cometan el error. Porque Fernando, yo recuerdo que en el 84, eso que se llama el Falpo, sí, y lo que le hicieron a Jorge Blanco el Jueves Santo, eso lo hicieron ellos. Dicen que fue espontáneo, como están diciendo que lo verde es espontáneo. Ningún espontáneo, no hay nada espontáneo en política, ¿eh? Política no es... Yo quería decir eso porque José vivió el proceso, pero José hizo algo. Y cuando vio eso y vio que no lo podía cambiar, entonces lo que hizo fue que echó para atrás. No, nada. Dile a José que dé una clase en la universidad. No lo hace. No lo hace porque eso no fue lo que él visualizó para el futuro en docencia de aquí. A veces... Así como ese muchacho en Filadelfia me dijo, la universidad, y lo dijo con orgullo. Yo a veces digo, ¿cómo tú vas a tener una universidad que no tenga una organización de exalumnos? La UAS es la única universidad, la primada de América no tiene una organización de exalumnos. Quienes son la proyección y el producto terminado de eso, porque no se atreven. No. Porque para exhibir eso le da trabajo. Yo no te quiero meter en eso, pero quiero ver. Bueno, me obligaste. Sí, manos arriba. Sí. Mira, hay mucha imprecisión en esas cosas tuyas, que tú viviste en primer plano, pero que se pierden en el tiempo. Tiene que ser así porque eso está perdido ahí. Como está perdido sí. Aquello. Porque concurrieron muchos acontecimientos, además. En poco tiempo. En muy poco tiempo. O sea, la intervención americana en el país no la produjo la UAS.
pero afectó a la UAS. Ni la muerte de Trujillo tampoco. No, Bueno. ni la muerte de Trujillo tampoco. La muerte de Trujillo eran wimpis. Sí, no, pero estaba Damirón. Sí. Estaba Damirón, Sí, que era un y- eminente y- profesor y- de la Facultad de Medicina. Y las Mirabales estudiaron Las en la Mirabal fueron UAS. estudiantes, eso no tiene mayor importancia, ya eran egresadas. Pero y los egresados nunca tuvieron incidencia en la UAS, en la universidad, incluso antes de la autonomía. La autonomía fue el primer movimiento cívico que se produjo en el país, genuino, que arrancó incluso con la muerte de Trujillo sin partidarismo político. Un grupo de estudiantes se reunió y proclamó la necesidad de la autonomía. El presidente, Hubo una lucha por el fuero y la autonomía. sí, señor. Larga, no muy larga. Larga no. Pero intensa, ¿verdad? Muy intensa. Ahí hubo un muchacho que se destacó mucho y luego desapareció Rojas Jiménez, creo, de San Francisco Macorís. O Rojas Fernández. Ahí estuvo Hopperman, Armando Hopperman, que luego a mí se me perdió en la universidad. ¿Quién era Pití? Pití Huelmón. Armando Hopperman era el que yo me refería. Armando- Ese perteneció, fue de los primeros secretarios de la FED. El primer secretario El primer general de la secretario FED fue Armando fue Hopperman. Yo me Hopperman. equivoqué de nombre. Bueno, Fue Hopperman. Pití Huelmón Yo no sé qué se jugó un hizo. papel en la No sé qué se hizo. La última pista que tengo de Armando Hopperman es en la Universidad de Cotuí. Estaba de rector de la Universidad de Cotuí, ahí se me perdió. Ahí estuvo Rafaelito Albuquerque, ahí estuvo Adrúbal, ahí estuvo Iván Tavares, mi hermano Tony. Ahí, así que yo recuerdo, yo todavía estaba en el exilio cuando ese movimiento se expresó. Tilo, Pero Tilo no estuvo en primer plano en ese momento. Tilo sacó un rector de ahí. No era secretario general, pero tenía mucha incidencia. Bueno, yo recuerdo así más o menos los que participaron en la proclamación de la necesidad del Tú no fuero. estabas Yo ahí, no- ¿eh? Yo no había llegado. Tú no habías llegado. Pero bien, el primer movimiento de tendencia política que se formó ahí fue el FURO. El primero que sacó un periodiquito de tendencia Después política. de la FED. Después la FER, un La movimiento FED era de todo el mundo. de todo el Eso era mundo. como la Unión Cívica el primer día. Además, ahí había uno que representaba a Balaguer en la FED. ¿Quién era? Saladín. ¿Quién? Saladín. Ah. O sea, un momento que hubo desequilibrio político ahí, para que se buscó un balaguerista, apareció un balaguerista y jugó un papel importante, Roberto. O sea, hubo mucha composición, pero el primero que sacó un periódico de tendencia política Fue el FUR. fue el FUR, después que Rafaelito llegó del adoctrinamiento de Bosch En Costa Rica. en Costa Rica, a donde asistieron muchísimos que no eran PRDistas. Ahí en eso que fueron a Costa Rica, creo que estuvo Jimmy Durán, que estuvo Botello, que eran de Almanzor González Canahuate. Sí, pero no, que te estoy hablando de gente de los que no eran que fue del PLD. 14, que no siguieron. Bueno, Espérate, José. En esa salida, ¿verdad que habían gente como por especialidad, estudiantes, también habían obreros, sindicalistas? ¿en dónde? En esos cursos que daban en Costa Rica. La CIA. Sí, hombre, quien sea. Sí, sí, sí. Pero ahí daban unos cursos Sí, y ahí ahí- es que vienen algunos de los sindicalistas. Sí, sí, ahí fue mucha gente. famosos. Pero fíjate, el intento de dominación ideológica se produjo desde fuera, no surgió desde dentro. Primero fue el periódico El FUR y después el del Social Cristiano. ¿Qué pasa? La izquierda, que predominaba por razones naturales en el comité de la FED, tuvo que definirse, porque la FED era para ser la izquierda y los otros dos eran las tendencias, y ahí fue que decidimos fundar Fragua, que debía unificar a ¿Y el todos. PRD cuál era? Odio, El BRUC. el BRU, No, el FUR. el FUR. El BRUC era social cristiano, Ajá. el FUR era la fe. Entonces, ¿y cuál era la izquierda? Fragua. Esos son los tres grupos. Pero Fragua unía a grupos de izquierda que estaban en la beligerancia política abierta y tenían rivalidades.
MPD, PCP, Toda la izquierda. 14 de junio. Variedad gama que no tenía la derecha. La derecha tenía una expresión clara, se fue conformando una expresión clara en el Bruco. En esos conflictos se metían los problemas internos de la universidad. Por ejemplo, cuando se contrató a un profesor extranjero norteamericano para la modernización del régimen académico, se creó un debate puramente educativo para el ingreso a la universidad, examen de ingreso o curso de ingreso. Ahí es que surge el Q. Exactamente. Colegio universitario o examen de ingreso. Y Examen de admisión. Eso rompió el alma de la universidad, ese debate. Hubo gente que cogía a los muchachitos de la normal y los metía en la universidad contra los profesores, entre comillas, trujillistas. Pero en definitiva era debatiendo si esos muchachitos que estaban mal preparados allá entraban directo a la universidad O pasaban por un filtro. o pasaban por un filtro de capacitación. necesario. Eso fue un debate que tenía mucho de académico, pero que fue politizado al extremo. Es cierto que el primer consejo universitario, el consejo provisional universitario presidido por Castaño, había sacado una pila de Profesores. profesores, el más insigne de los cuales era el presidente de la República, que acababa por decreto ley de conceder la autonomía a la universidad. Porque eso se produjo después de la salida de los Trujillo, y inmediatamente después de la salida de los y de la disolución del Congreso Nacional. Entonces Balaguer en esa transición Tenía los dos poderes. tenía los dos poderes y hace el decreto ley concediendo la autonomía universitaria. Se designó el Consejo Universitario. El fuero y la autonomía se ponen juntos. Sí, en la ley está. Sí, pero el mismo Y el decreto. 5% del presupuesto nacional Sí. también. Del presupuesto. El 5. No, el PIB. El PIB era un concepto nuevo de la vida. El 5% del presupuesto, que es mucho menos que el 4% Del PIB. del PIB y que el 2% del PIB. Claro, no se definía como un gasto para la educación superior, sino un gasto para la única entidad de educación superior que existía Que en el en país. ese momento. Y era del Estado. Y era estatal, y era autónoma. Recuerdo una conversación con el doctor Goico sobre el tema de la representación estudiantil. Decía el doctor Goico con mucho tino, pero serán los mejores estudiantes los que van a ir ahí, porque aquí hay gente que no merece estar dentro de la universidad. Eso es lo más lejos que él llegó. Así. Exactamente. O sea, eran criterios. Sí. Realmente los que competían por esa participación eran excelentes, todos. Incluso son gente que ha participado en la vida pública. Y no eran las tres organizaciones. Sí, pero sus estudiantiles. cabezas en ese momento eran eran calificados. de la élite estudiantil. Hay Lo que decirlo estoy así. diciendo. Donde predominaban los socialcristianos en medicina, proclamaban el furo en derecho y ingeniería a la izquierda. Así fue. Eso fue natural. Lo que de naturaleza luego es la política ya activa dentro de la universidad. Momento culminante fue la intervención americana. El rector era Monsito, con todos los méritos habidos y por haber para ser rector. A quien acusaron en algún momento de ser trujillista, pero eso nunca prosperó. Pero ¿qué error cometió Monsito muy grave? Que frente a la inexistencia de una guardia interna de la universidad, de una protección interna de los bienes de la universidad, y al desatarse la guerra de abril, él llamó a la tropa americana que se aposentaran en la universidad. Y eso polarizó la situación y permitió que una pila de aspirantes a catedráticos, que necesariamente iban a entrar como catedráticos cuando presentaran sus credenciales, precipitaran una cosa que le llamaron el movimiento renovador universitario. Así es que llaman. Porque habían dos renovadores, el médico y el universitario. Ese fue el que luchó después por el $500,000. Bueno, ese $500,000 es muy lejos. Sí, pero quien lo hace es ese mismo movimiento que se fundó en la Revolución.
Bueno, sí, ya en la revolución es que se rompen las aguas y eso fue muy penoso, porque la universidad dejó de tener un espíritu que tenía en la era de Trujillo internamente. Tú no podías hablar mal de Trujillo en la universidad abiertamente. No. Ahora bien, todas las escuelas concurrían, todas las escuelas de pensamiento no político, en la cultura médica, en la cultura profesional de las ciencias exactas, en la filosofía, en todas partes se conversaban de todas las ideas. Ahora bien, aquí se rompe el pensamiento universitario. Y una serie de gente que no se atrevieron a presentarse a un tribunal que se buscó para conciliar la situación y mandaron su renuncia, formaron La UFO. una universidad de proclamada posición política e ideológica, que por suerte no la ha ejercido plenamente, No. sino que al cabo del tiempo pasó a tener una vida propia con libertad de pensamiento. Sí. Es la realidad. Y esta universidad que se dejó en manos como botín de guerra de una izquierda que no tenía espacio en condiciones de una ocupación americana. Entonces fue el Movimiento Renovador Universitario el que inició ese proceso. Sí, señor. Ah. Ahí es que se rompe la situación. No fue a la muerte de Trujillo cuando salen los No. profesores y se forman los tres movimientos. No, de ninguna manera. Entonces pasan 3 años. Ahora, ¿ahí qué pasa? No voy a mencionar nombres porque no es necesidad mencionar nombres. El que era secretario general de la FED en el momento en que estalla la Revolución de Abril, viola un principio fundamental de no reelección que se había establecido desde el principio. Se acomoda a ese movimiento renovador y se reelige indefinidamente al frente de la Federación de Estudiantes y a la cola de ese profesorado que precipitó unas ambiciones legítimas, pero cuya culminación no estaba tan próxima Eso es lo que de la produce rectoría. que esa persona y ese grupo hayan permanecido tanto tiempo como estudiantes. Claro. Ahí hubo gente que pasó muchísimo tiempo siendo secretario de la FED, muchísimo tiempo. Bueno, llegó un momento en que el secretario de la FED era del DNI. A eso llegó. ¿Tú recuerdas? Juan Bosch fue el que lo denunció. A eso se llegó. Fue una degeneración completa. Y se llegó a la chabacanería, porque la izquierda se alojó ahí, particularmente cuando el PRD se abstuvo en las elecciones del 68, elecciones municipales. En las elecciones del 66 se eligió presidente de la República, Congreso, por 4 años, y las autoridades municipales por 2 años. Entonces en el 68 se volvió a elegir las autoridades municipales, el PRD se abstuvo, y la izquierda también, y el ayuntamiento, que era PRDista, se alojó en la UAS. Eso estaba lleno de gente de la guerra, y se alojó, se trasladó a la UAS. Ahí es que cobra fuerza la empleomanía, o la manía de emplear. Se dice empleomanía, pero es manía de empleo. Se llenó de toda esa militancia PRDista fundamentalmente, y eso hizo que el PRD, que no tenía fuerza interna en la universidad, apoyado en los empleados, se convirtiera en la fuerza predominante. Esa fuerza predominante es que trae el caos en las instituciones como son imprenta, engombe, comedores y economato. Eso mismo que tú estás hablando. No, mira, esa es la parte económica. Tiene mucho que ver con el asunto, pero fíjate, la imprenta en principio se modernizó mucho. En los primeros tiempos, la imprenta pasó de 2 maquinitas BD chiquitas a una prensa grande de 24 por 36, capaz de suplir las necesidades de la universidad. Pero al mismo tiempo que se hacía esa instalación de carácter de infraestructura, sí, la dirección de publicaciones quedó acéfala. Entonces, el anuario que se publicaba anualmente, se llamaba anuario y se publicaba anualmente, y que era un modelo de publicación, dejó de ser para siempre. Los anuarios que se han publicado desde entonces en la universidad no llegan a 5 o 6 en algún momento, los volúmenes de anuarios. Mientras que
antes de la autonomía, cada año salía un volumen de anuario donde se publicaban los discursos más importantes del mundo académico, su coba Trujillo, por supuesto, pero no muy abundante, y los contenidos intelectuales del trabajo universitario más señeros, los trabajos más importantes tanto de estudiantes como de profesores. Bueno, ahí es que se recogen todos los textos de Walter Palm, del científico judío, antropólogo judío alemán, que vivió aquí en el país en los años 40, exiliado de Alemania, y que luego fue profesor en Heidelberg. Ahí se recogen esos trabajos. En Gombe. En Gombe era una finca de negro, Trujillo, despojo de una familia que estaba emigrada en Nueva York. Grande. Sí, muy grande. Nada de los Trujillo en tierra era pequeño. Ellos no se conformaban con 2 tareitas de tierra para sembrar una matica. En Gombe tiene un sustrato histórico. Ahí estaban las ruinas de uno de los primeros ingenios, si no el primer ingenio de América, ingenio azucarero, a la orilla del río Jaina, una cosa preciosa. Esa finca fue entregada por el Consejo de Estado a la universidad para la Facultad de Agronomía. El Consejo de Estado que sí, lo señor. entrega. Fue el Consejo de Para Estado. la Facultad de Veterinaria. Para la Facultad y de Agronomía. Agronomía y Veterinaria, con toda la vaca, con todas las instalaciones. Ahí habían hasta 4 lagunas artificiales para peces. Ahí estuvieron las primeras siembras de tilapias y de piscicultura para regar en los ríos que existían. Y eso funcionó muy bien en los primeros años. Había un profesor de veterinaria que era de origen español, no recuerdo cómo se llamaba, que terminó en el Central Romana después, desanimado por él. Bueno, el asunto es que esa finca durante muchos años funcionó bien. Cuando el movimiento llamado Movimiento Renovador se fue deformando, en un momento que la parcelaron. Se la repartieron. Se la repartieron entre los profesores y los líderes, empleados. Los empleados y los líderes estudiantiles. Es una degeneración de la especie ya. Es uno de los crímenes mayores que se cometió ahí. O sea, es un proceso degenerativo que yo no sé si tiene capacidad de revertirse. No sé. Lo lamentable es que el país ha fragmentado el pensamiento puro, en 14 universidades de diversos niveles, algunas de las cuales hacen trabajo serio, bueno. Fíjate que cuando salió la Universidad de Santiago, por ejemplo, en el periódico Fragua se saludó ese acontecimiento con una reserva, que no fuera confesional. Se sabía que tenía el patrocinio de la Iglesia Católica y que tenía contenido ideológico, pero no se podía oponer. Pero hubo un movimiento que lo tuvieron que aplastar. Eso fue muchos años después. Ah, ya. Eso es cuando Jorge Blanco comenzó a empollar ambiciones. Ya. Eso hace muchos años. Eso muchos años después. 78, 77, por ahí. El asunto, pero la Universidad de Santiago ha sido una universidad muy buena. Seguro. Que ha dado resultados, sobre todo ha armonizado su pensamiento con el desarrollo. Porque esa zona industrial de Santiago... Sí, esta fue es junto posible. con la asociación de, ¿cómo llaman los empresarios aquellos que sea, eran pioneros? Ese es un centro ya de desarrollo. Un momentico. Acción Pro Desarrollo de Santiago. No, un momentico. Acción Pro Desarrollo, universidad, banco. ¿Quién es el cerebro de Jimmy eso? Pastoriza. Ese fue el que ideó Santiago como promotor de todas esas cosas. sí. El Instituto del Tabaco está ahí. Sí, claro. Y el Plan Sierra. Sí. Es nieto. El plan Sierra es nieto, no hijo. Lo que fue años después. Pero son resultados de un pensamiento. Zona Franca. Por supuesto. Espallá, ¿cómo se llama? Víctor Víctor Espallá fue el brazo ejecutor fundamental de eso. Víctor muy identificado con Jimmy Pastoriza. Recuérdate que Pastoriza Espallá. Sí, pero Pastoriza, Agripino, No, Alejandro, Agripino era monaguillo. Popi. No. Él con Polanco comenzó a tener el poder. No, espérate, mira. Monaguillo. La idea de la universidad, a quien se le ocurre, es a don Ulises Bonelli, hermano de don Fello Bonelli. Pero no García Bonelli. No, son primos.
Don Ulises fue juez toda la vida. Sí. Y cuando su hermano Fello llega al poder, lo manda al Vaticano de embajador, donde está Víctor Grimaldi ahora. ¿Dónde está Víctor Grimaldi? Y es don Ulises quien interpone ante la iglesia los primeros oficios Ya. para que se cree una universidad Una pontificia, una pontificia. aquí, con el patrocinio de la iglesia. Ya. Hay universidades pontificias en muchas partes del mundo. Hay muchas que son auténticas universidades y hay otras que son más que monasterios Sí, que dan clase. que dan clases. Y que no es malo que dé clase, pero es un monasterio. Entonces, ese fue el primer esfuerzo, que lo respalda Monseñor Polanco, que era el obispo de Santiago. Ya. Y se armoniza con la Acción por el Desarrollo de Santiago. Perfecto. Seguimos aquí. José, perdón. La Universidad Pedro Enrique Ureña se funda entre el 67 y el 68, ¿verdad? No, 66, 67, 68. 65 fue la intervención, el 66. Bueno, 66 es que esa es la idea, y de ahí bueno, pero lo que te quiero decir es que 30 años más tarde, la generación esa de profesores que se fueron allá, hicieron una universidad desde el primer día porque tenían la infraestructura académica, la armaron de una vez y tenían gente, hicieron un consejo también de ricos No, que y Balaguer le entregó los y terrenos le entregó del los terrenos hospital del antituberculoso. doctor Martos. Entonces, comenzó como universidad y llegó a desarrollarse a un punto que fue un centro académico importante. Sin embargo, por el agotamiento de edad de esa gente y por problemas económicos, en los 90 comenzó a declinar, y quiero decirte que con Fiallo, que está ahora, logró otra vez en los últimos 5 años restaurar la UNFU. Pero mira lo siguiente, la UNFU tiene una debilidad muy fuerte. El primer rector y único rector que ha surgido de sus filas Mejía. es Fiallo. Él es Todos los rectores anteriores Hans. eran de la UAS. Porque Fiallo surgió de la UNFU. Fue dirigente estudiantil, fue de Sí. los dirigentes estudiantiles que se fue a formar La UNFU. universidad. Y se ha quedado como académico ahí y ha Sí, hecho un sí. trabajo magnífico. Pero ella no ha sido capaz de generar profesores, vocación profesoral En sus y de egresados. gestión dentro de su alma. Ya. No ha Entonces sido no es capaz. una escuela de pensamiento en ese sentido. Es un refugio. Sí. Sigue siendo un refugio intelectual. Como aquello sigue siendo un refugio político. Otra cosa, para terminar el tema universitario, José, el full time, el profesor todo el tiempo. Primero, si tú estás de acuerdo, y segundo, si todavía hay mucha gente aquí que vive en 100% de la docencia. De la UAS, centenares Centenares. que sobreviven de la docencia. Y pagan bien. Cada quien se queda donde su capacidad lo dice. Ha terminado siendo un antro, un refugio. Te lo digo. Un José, refugio de te lo miserias digo de todo porque tipo. Yo vi en el Hospital Gautier, en una sala de 10 camas, un profesor impartir una práctica de medicina, de semiología clínica, de práctica, Para 4 universidades. para 3 universidades. Yo vi eso Y hay profesores que amanecen en San Francisco de Macorís y se acuestan en San en Pedro. la UCE. Pasan el día dando bandazos en la universidad, pasan por Cotuí, vienen aquí y van a San Pedro y ahí duermen. Porque tienen una por la mañana allá en San Pedro. Vamos a una pausa. A León.